Bueno, como saben, hemos estado viendo las ecuaciones de elasticidad en 3 dimensiones. Eran 15 ecuaciones con 15 incógnitas, las cuales bueno, se pudieron reducir haciendo, digamos, la formulación en desplazamientos, por ejemplo, que eran a 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y también se pudo reducir para el caso de tensiones, o sea, realizar toda la formulación en tensiones. Sin embargo, sigue siendo bastante complicado para resolver. Entonces, una manera es reducir, buscar formulaciones donde las soluciones, bueno, se considere la axial simetría. En este caso, vamos a considerar un caso de bidimensional. Entonces, las teorías que vamos a desarrollar son lo que llamamos deformación plana o estado plano de deformaciones, y tensión plana o estado plano de tensiones. Las estructuras, los elementos estructurales siguen siendo tridimensionales, pero bueno, el modelo va a ser aproximado, y la aproximación dependerá de la geometría de las cargas, cómo realmente nuestro elemento se aproxima a las hipótesis que hacemos. Bien, entonces veremos que estas dos teorías, a pesar de dar formulaciones que son muy similares, los elementos son muy distintos. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que las planteemos las teorías. Empezamos por el estado plano de deformaciones. Consideramos un elemento cilíndrico, prismático, con una dimensión mucho mayor que la otra. En el dibujo vemos como si fuera de una longitud infinita, ¿no? Donde tanto las fuerzas volumétricas como las fuerzas superficiales aplicadas sobre el perímetro no dependen de Z. Si se fijan, las fuerzas acá F1, F2 son uniformes a lo largo del eje Z, y no tienen componentes solamente en el plano X, y no tienen componentes a lo largo del eje Z. Fíjense que entonces nos resultaría la componente Z de la fuerza volumétrica igual a 0, Z raya, que sería la componente Z de las fuerzas superficiales, igual a 0. Y entonces nos quedarían X raya y Y raya, las componentes X e Y de las fuerzas volumétricas y superficiales. Y también consideramos que el apoyo también es uniforme a lo largo de Z. Así, nuestro estado de deformación y desplazamiento va a ser reducido, y vamos a tener el desplazamiento, la componente X del desplazamiento, el vector desplazamiento que llamamos U, dependiendo de X y de Y, la componente B, que depende de X y de Y W, que es la componente en la dirección Z, igual a 0. Entonces nuestro problema se va a reducir a un problema en el plano. Vemos que esta sección, en el plano XY, lo que le sucede a esta sección se va a repetir en todas las secciones transversales a lo largo de Z, y esta sección, como vemos, no se va a desplazar en la dirección Z, ya que hemos supuesto que W es igual a 0. Bien, entonces, conociendo nuestro vector desplazamientos, que compuesto de V y W, las cuales son funciones de X y de Y, planteamos las ecuaciones cinemáticas. Bueno, aquí vemos que epsilon X, bueno, la derivada parcial de U respecto de X, epsilon Y, la derivada parcial de B respecto de Y, epsilon Z es la derivada parcial de W respecto de Z, pero W, como sabemos, es igual a 0. Y después tenemos gamma XY, que bueno, es la derivada parcial de U respecto de Y, más la derivada parcial de B respecto de X. Ahora vemos que gamma XZ, sin embargo, si recordamos, a ver, un minuto. Ahí está. Si se acuerdan, a ver si me sale XZ es igual, si recuerdan, a la derivada de U respecto a U. La letra me sale bastante fea, más la derivada de W respecto de X. U depende de X y de Y, es una función de X y de Y, como vimos acá arriba. Por lo tanto, la derivada respecto de Z es 0, y la derivada de W respecto a X, W
la componente z del desplazamiento es 0, por lo tanto, como ahí escribí, el gamma xz va a ser igual a 0. De forma análoga sucede con gamma iz. Entonces, con estos componentes del tensor de deformaciones, vamos a la ley de Hooke. Para plantear sigma x, bueno, acá recordamos que habíamos encontrado que epsilon z es igual a 0, por lo tanto se reduce esta expresión. Sigma y lo mismo, epsilon z es igual a 0. Sigma z vemos que la podemos expresar también en términos de sigma x, sigma y, ahora vamos a ver. Y tau xi también me la podemos encontrar. Dado que gamma xz y gamma iz son 0, entonces tau xz y tau iz claramente nos van a dar nulos. Si podemos, por ejemplo, encontrar la relación entre epsilon, entre las deformaciones en función de las tensiones. Por ejemplo, fíjense en este caso, primero quiero calcular epsilon z, que sabemos que es, sigma z sobre E menos mu sobre E por sigma x más sigma y. Y ahí vemos que si sabemos que epsilon z es igual a 0, obtenemos la relación que sigma z es igual a mu por sigma x más sigma y, que es la expresión que encontramos acá. Y bueno, análogamente podemos seguir con epsilon x igual a sigma x sobre E menos mu sobre E por sigma z más sigma, y sigma z la podemos reemplazar por la expresión en términos de sigma x, sigma y vamos a tener epsilon x en términos de sigma x y sigma y así podemos digamos, plantear también las expresiones, digamos, la ley de Hooke, pero cuando queremos encontrar las componentes del tensor de formaciones en términos de las tensiones. Bueno, el apunte la tienen la expresión que les resulta, ahora yo seguiría adelante. Entonces, tenemos nuestra ley generalizada de Hooke, las ecuaciones cinemáticas, y ahora vemos las ecuaciones de equilibrio. Yo acá directamente escribí la expresión que queda, nos quedan dos ecuaciones, pero podemos recordar que acá le faltaría el término derivada de tau xz, la parcial respecto de z. Recuerden que tau xz era igual a 0, por lo tanto este término es igual a 0. Análogamente acá nos faltaría la derivada parcial de tau iz respecto de z, que también tau y z es igual a 0 en todo el cuerpo, entonces esa derivada también se anula, y después tendríamos, que sería la derivada de tau xz respecto de x, más tau, la derivada parcial tau y z respecto de y más z igual a 0. Pero esta es la tercera ecuación de la ecuación de equilibrio en 3 dimensiones, pero habíamos dicho tau xz igual a 0, tau iz igual a 0, y z era igual a 0, que es la componente z de las fuerzas volumétricas, pero dijimos por hipótesis que no había fuerzas volumétricas en la dirección z. Bien, entonces lo que nos queda es dos ecuaciones con dos ecuaciones de equilibrio. Luego, lo que nos quedaría plantear serían las ecuaciones de compatibilidad. Recordemos que nuestras ecuaciones cinemáticas tenemos epsilon x, epsilon y, tau y gamma xi. Las demás componentes del tensor de deformaciones en 3 dimensiones son 0. Ahora bien, si nosotros tenemos los desplazamientos y queremos calcular las deformaciones, bueno, es fácil porque tenemos 3 ecuaciones para calcularlo. Ahora, si en realidad lo que encontramos son las deformaciones y queremos calcular los desplazamientos, bueno, tenemos 3 ecuaciones para calcular 2 componentes de desplazamiento. Y eso tendríamos un problema sobredeterminado.
Entonces, por ejemplo, si nosotros dividiríamos nuestro continuo en pequeños elementos, y esta sería acá lo que vemos en la configuración indeformada, entonces una vez ocurrida la deformación, acá en este dibujo, un momento, acá vemos la configuración deformada donde están un poco estirados los elementos, con un desplazamiento continuo. Si cada elemento se deformaría de manera independiente del otro elemento, entonces tendríamos un desplazamiento discontinuo, como vemos en este dibujo. Entonces, bueno, la idea es buscar otra ecuación y evitar este desplazamiento discontinuo. Estas ecuaciones adicionales son las ecuaciones de compatibilidad, y que en nuestro caso la que se reduce es a la ecuación de compatibilidad, que está en términos de epsilon x, epsilon y gamma xi, que es la primera que está marcada. Vemos que, por ejemplo, la derivada de epsilon i respecto de z dará 0, sí, porque epsilon i, recuerdan que epsilon i es la derivada parcial de b respecto de i, pero b es una función de x y de y. Entonces la derivada respecto de epsilon i va a ser también una función de x y de y, su derivada respecto de z va a dar 0. Entonces este término va a dar 0. La derivada de epsilon z respecto de i, bueno, epsilon z habíamos dicho que era igual a 0 en todo el cuerpo. Y gamma xi también era igual a 0. Por lo tanto, cada una de las restantes ecuaciones de compatibilidad se anulan trivialmente, o se verifican trivialmente. Entonces nos queda una sola ecuación de compatibilidad. Acá vemos que hemos planteado 3 ecuaciones cinemáticas, más 4 ecuaciones constitutivas, más 2 ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, bueno, como hemos visto, bueno, vemos abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos como incógnitas u, b, epsilon x, epsilon y, gamma xi, sigma x, sigma y, tau xi, y tenemos sigma z, que sigma z la obtenemos una vez calculada sigma x, sigma y. Por lo tanto, tenemos 9 ecuaciones. 9 ecuaciones, y acá tenemos 9 incógnitas. Bien, este problema plano de valores es un problema plano de valores al contorno, y nuestras condiciones de borde, como hemos visto, en 3 dimensiones las consideramos en desplazamientos o en tensiones, ¿no? Sabemos que en nuestro contorno va a ser la unión de un contorno donde aplicamos condiciones en desplazamiento, y otro contorno donde aplicamos condiciones de bordes en tensiones. Bueno, vamos a aplicar condiciones de borde en desplazamiento U en la componente U y en la componente B. Recuerdan que W ya está vinculada, digamos, W es igual a 0. Y para el caso de las condiciones de borde en tensión, recuerden que si este es mi contorno y este es mi normal, la normal va a tener componentes, si fuera en 3 dimensiones, sería L, M y N. Ahora bien, N es igual a 0, porque significa que este vector normal es normal al eje Z, que es el tipo de elemento estructural que estamos analizando. Con una superficie, ¿se acuerdan que estamos trabajando en el plano XY? Entonces, nos queda la componente X y Y de la fuerza superficial tiene solamente, está en función de sigma X, tau X y tau XY y sigma Y. Ahora, si yo quisiera escribir la componente Z, recuerden que era tau XZ por L más tau Z por M más sigma Z por N, donde N sabíamos que era igual a 0, tau y Z sabíamos que era igual a 0, tau XZ también es igual a 0, y Z raya también habíamos supuesto que la componente Z, las fuerzas superficiales, es 1. Por lo tanto, esta ecuación tampoco la utilizamos.
y la aplicación de las fuerzas superficiales se reduce a 2 ecuaciones. Bien, entonces como dijimos, acá tenemos un problema de 9 incógnitas con 9 ecuaciones que las contamos hace un ratito. Bien, ¿qué elementos estructurales podemos ver, encontrar este tipo de estado digamos, estado de deformaciones, un estado plano de deformaciones, por ejemplo, un cilindro de gran longitud, con una presión en su interior, donde lo que vamos a analizar entonces es la sección transversal, en el plano XY. Entonces, el problema tridimensional se reduce a la resolución de un problema bidimensional. Por ejemplo, una región semi-infinita con carga uniformemente distribuida P, como vemos, lo que vamos a resolver luego es el problema de una carga puntual. Este sería el eje X, el eje Y. Entonces se reduce a un problema bidimensional. Estructuras reales pueden ser, por ejemplo, un túnel, un dique de gran longitud, bueno, el tubo que hemos visto, bueno, y otros ejemplos que podemos encontrar. Entonces, el otro problema fundamental de la elasticidad bidimensional es el estado plano de tensiones. En este caso vamos a suponer una dimensión, que nuestro elemento tiene una dimensión mucho menor que las otras dos, la dimensión, vamos a poner este Z, este es Y, es decir, imaginemos una chapa con una superficie media plana. Pensemos que las caras, que sería la cara frontal digamos, y posterior, cuyo normal es paralela al eje X, no tiene ninguna fuerza superficial aplicada. Las fuerzas aplicadas están sobre el contorno perimetral. En este caso también las fuerzas volumétricas y las fuerzas superficiales aplicadas sobre este contorno perimetral no dependen de la coordenada Z, es decir, están uniformemente distribuidas en H, aunque sea pequeño, están uniformemente distribuidas, y tienen solamente componentes en los planos X y, es decir, no tengo componente Z de estas fuerzas volumétricas y fuerzas superficiales aplicadas. Y de nuevo, nuestro problema se va a reducir a un problema en el plano XY. Ahora, veamos qué pasa, vamos a llamar S1 y S2 a las... y S2 a las superficies, digamos, planas con normal paralela al eje Z, donde esta sería la normal N1 y la normal N2, donde vamos a escribir, bueno, N1 es con normal paralela al eje Z, entonces tiene componente 0, 0, 1. Entonces, si nosotros escribimos en S1, sabemos que hay una condición de borde en tensión. Si escribimos la ecuación de Cauchy, donde X1 raya, Y1 raya, Z1 raya serían las componentes de las fuerzas superficial, que en este caso serían 0, porque no tenemos, como dijimos, ninguna fuerza aplicada sobre esas caras, y esto es igual a sigma por N1, que es 0, de componente 0, 0, 1. Y acá concluimos entonces que tau xz igual a tau iz igual a sigma z igual a 0. Es decir, en la superficie S1 no tenemos ninguna, las componentes tau xz, tau iz y sigma z son nulas. Análogamente va a suceder con la superficie S2 sigma. Vamos a obtener que tau x sobre esa S2, tau xz, tau iz y sigma z van a ser iguales a 0. Por lo tanto, dado que el espesor de este elemento, dijimos que era una chapa, es muy pequeño, entonces podemos suponer que las tensiones también van a ser nulas en el interior del elemento.
Bien, entonces nuestro tensor de tensiones nos quedaría de esta forma. Tenemos en sigma x, tau xi, sigma i y funciones de x y de y. Y nuestro problema de nuevo se reduce a un problema en el plano xy. Bueno, ahora entonces como vemos acá, tenemos nuestro tensor de tensiones, es tal que las componentes sigma x, tau x7, tau y z son nulas. Entonces con esta premisa vamos a la ley de Hooke. Acuérdense que en este caso sigma z igual a 0. Entonces la ley de Hooke, o sea, las deformaciones en función de las tensiones queda de esta manera. Epsilon i, y ahora fíjense que tenemos epsilon z es distinto de 0, y toma esta expresión, gamma xi, y dado que tau xz y tau iz son 0, gamma xz y gamma iz son 0. Ahora, sí vale la pena mirar un poquito, gamma xz es igual a la derivada de u respecto de x, perdón, respecto de z, más la derivada de w respecto de x. Esto es igual a 0 porque tau xz es igual a 0, pero fíjense entonces que la derivada parcial de u respecto de z va a ser igual a menos la derivada parcial de w respecto de x. Si vemos gamma y z, de forma análoga, la derivada parcial de b respecto de z más la derivada parcial de w respecto de x es igual a 0, por lo tanto, la derivada parcial de b respecto de z es igual a menos la derivada parcial de w, perdón, esto es i. La derivada parcial de w respecto de i. Entonces, como vemos, sí, u y b son funciones de z. En realidad, en nuestros cálculos no va a afectar, pero bueno, de la formulación resulta de esta manera. Y a su vez vamos a ver que epsilon z es igual a la derivada de w respecto de z. Ahora vamos a ver que epsilon z lo podemos expresar en función de epsilon x y epsilon y. Bien, eso implica que epsilon z va a ser también una función, digamos, w va a depender linealmente de z. De z. Bien, esto es un poco analizando las expresiones que nos dan. Podríamos también, entonces, expresar sigma x. Empecemos a hacer, o sea, expresar ahora las tensiones en función de las deformaciones. La ley de Hooke nos quedaría entonces sigma x igual a, sabemos que es E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu. Recuerdan que esto es 1 menos mu por epsilon z más mu epsilon x más epsilon y. Pero nosotros sabíamos que sigma z es igual a 0. Por lo tanto, como dije, ahora podemos encontrar que epsilon z es igual a menos nu sobre 1 menos nu por epsilon x más epsilon y. Como dije, podríamos expresar epsilon z en términos de epsilon x, epsilon y. También podemos expresar epsilon x, nos queda sabemos 1 más mu, 1 menos 2 mu, análogamente 1 menos mu, epsilon x más mu
epsilon i más epsilon z. Bueno, ahora nosotros tenemos expresado epsilon z en términos de epsilon x, epsilon y, entonces lo podemos reemplazar allí y nos va a quedar, a ver si, disculpen, borro un minuto. Vamos a borrar acá, así nos queda fácil. Disculpen. Por favor, alguna duda me detienen. Espero que borre. Un minuto. Ingeniera, Sí, dígame. entonces, cuando yo tengo un estado plano de tensiones, ¿el estado de deformaciones no es plano? Ah, no, salvo que mu será igual a 0. Cuando el módulo del coeficiente de Poisson es nulo, entonces las dos formulaciones son iguales. Ah, perfecto. Muchas gracias. A ver. Entonces, bueno, vamos a reescribir este término. Fíjense, esto es igual a, lleva un poquito de tiempo, pero a ver, tenemos 1 menos nu por epsilon x más nu epsilon i más, perdón, bueno, vamos a poner menos, uy. Menos nu. Por favor, si me equivoco, me avisan, me corrigen, por favor. Bien, aquí reemplacé epsilon z acá en la expresión del asterisco. Entonces, vamos a reunir epsilon x, nos queda 1 menos mu, y de este lado me queda menos nu sobre 1 menos nu, creo que va al cuadrado, ¿no? Más epsilon i, y vamos a ver, queda por nu menos nu al cuadrado sobre 1 menos nu. No me olvido de ninguno. Bueno, a ver, entonces esto nos quedaría epsilon x, 1 menos nu al cuadrado, queda 1 menos 2 nu, más nu al cuadrado, menos nu al cuadrado, más epsilon i por nu menos nu al cuadrado, menos nu al cuadrado. Sí, entonces nos queda epsilon x igual a 1, acá fue 1 menos 2 nu, acá falta dividido 1 menos nu sobre 1 menos nu, perdonen, sobre 1 menos nu, más epsilon i por nu por 1 menos 2 nu sobre 1 menos nu. Bueno, si volvemos a nuestra expresión original, sigma x la podemos escribir como, fíjense cómo es, sobre 1 menos nu por 1 más nu, 1 menos nu al cuadrado, 1 menos 2 nu se cancela con 1 menos nu y nos queda por epsilon x más nu epsilon. Bueno, análogamente operan con sigma i, perdón. Y así
deducen la otra expresión de tensiones, de la ley de Hooke, de tensiones en función de las componentes del tensor de deformaciones. Bien, pasamos entonces a las ecuaciones cinemáticas, una vez que obtenemos nuestras deformaciones utilizando la ley de Hooke. Sabemos que epsilon x, bueno, es la derivada parcial de u respecto de x, epsilon y la derivada parcial de b respecto a y, epsilon z, la derivada parcial de w respecto de z. Bueno, esto lo hemos visto, digamos, xy es la derivada parcial de u respecto de y más la derivada parcial respecto de b, y entonces gamma xz, que es lo que vimos hace un ratito, que la suma de la derivada parcial de u respecto de z y la derivada parcial de w respecto de x, sabemos que es igual a 0. Debido a la ley de Hooke, o sea, sabemos que son iguales a 0 porque tau x sí es igual a 0. Sin embargo, vamos a concluir, como dije hace un ratito, que u y b son funciones de z. Bueno, planteamos nuevamente también en el estado plano de tensiones las ecuaciones de equilibrio. Análogamente, acá tendríamos en 3 dimensiones la derivada parcial de xz respecto de z, que esta sería igual, donde tau xz es igual a 0. Bueno, en la segunda ecuación también, tau y z, la derivada parcial respecto de z, donde tau y z va a ser igual a 0, y nos faltaría la tercera ecuación, que sería análogamente tau xz, la derivada respecto de z, perdón, respecto de x. Vamos a borrarlo para que no quede. Perdón, minuto, paciencia. Entonces, ay, perdón, un minuto. Ahí está. Respecto de x más la derivada parcial de y de tau y z respecto de y más la derivada parcial de sigma z respecto de z más z igual a 0. Tau xz es igual a 0, tau y z igual a 0, sigma z igual a 0 y z también por hipótesis es igual a 0, que es la componente z de la fuerza volumétrica. Y así las ecuaciones de equilibrio se reducen a dos ecuaciones en términos dependientes de x y de y. Bueno, nos quedan luego las ecuaciones de compatibilidad. En este caso también se reduce a una. Las otras tres, que en realidad resulta que la derivada parcial de segunda de epsilon xz respecto de x dos veces es igual a 0. Fíjense que nosotros habíamos dicho que en realidad de esta expresión nos damos cuenta que epsilon z en realidad puede variar linealmente con x, y aún se verificaría la segunda derivada de epsilon x de z respecto de x. Lo mismo respecto de y. Entonces, con una variación lineal de epsilon z aún se verificaría las hipótesis de esta teoría. Pero en principio nosotros utilizaremos una sola ecuación de compatibilidad, que es en términos de epsilon x, epsilon y gamma xy. Entonces acá nuevamente, si contamos las ecuaciones, tenemos 4 ecuaciones cinemáticas, tenemos 4 ecuaciones constitutivas y tenemos 2 ecuaciones de equilibrio, es decir, ahora tenemos 10 ecuaciones y tendremos 10 incógnitas, ahora vemos. Bueno, primero vamos a considerar las condiciones de borde. De nuevamente, en desplazamientos U, nuestras condiciones de borde, nuestro problema están planteados en el plano XY, nuestras condiciones de borde en desplazamiento van a estar en términos de U y de B.
Para las condiciones de borde en tensión, nuevamente, si nosotros planteáramos la normal, entonces sabemos que tiene componentes L, M, y digamos, la componente N es igual a 0 del vector, entonces se reduce a dos términos, lo que sería la ecuación de Cauchy. Solamente tendríamos la componente X de la fuerza superficial, la encontramos como sigma X por L más tau XY por M. Si quisiéramos nuevamente calcular Z raya, que es la componente Z de la fuerza superficial, tendríamos XZ por L más tau IZ por M más sigma Z, análogamente a estado plano de deformación, por N. N es igual a 0, pero también sigma Z igual a 0, tau IZ es igual a 0, tau XZ es igual a 0, y Z raya también es igual a 0, porque dijimos que no teníamos componentes en la dirección Z de la fuerza superficial aplicada. Bien, entonces nos quedan estas dos ecuaciones de contorno en tensiones. Bien, entonces nuestras incógnitas de nuestro problema plano serían U, B, ahora fíjense que agregamos W, epsilon X, epsilon Y y epsilon Z, acá tenemos epsilon Z, gamma XY, y luego tenemos sigma X, sigma Y y tau XY. Por lo tanto, ahora tenemos, como dijimos hace un ratito, 10 incógnitas, una más que en estado plano de tensiones, ya que acá tenemos W y epsilon Z. En estado plano de deformaciones no teníamos W y epsilon Z, pero teníamos sigma Z, ahora vamos a ver. Y acá tenemos 10 ecuaciones. Entonces, bueno, tenemos 10 ecuaciones con 10 incógnitas. Bien, ¿qué ejemplos podemos ver? Bueno, una chapa delgada con una perforación central, una chapa circular con cargas en los bordes, o sierras y discos de cortes. Bueno, son casos que podemos resolver con un estado plano de tensiones. Entonces, si queremos hacer una comparación, digamos, rápida de estas dos formulaciones, sabemos que si en estado plano de deformaciones tenemos una dimensión mucho mayor que las otras dos, mientras que en estado plano de tensiones tenemos una dimensión mucho menor que las otras dos. Una tenemos una chapa, la otra tenemos un cilindro o un prisma de gran longitud. En este caso, las caras del sólido no se desplazan en el eje Z, en este caso las caras del sólido no están sujetas sin ninguna fuerza superficial. En ambos casos tenemos que las fuerzas volumétricas aplicadas y las fuerzas de superficie aplicadas en el contorno perimetral se distribuyen uniformemente a lo largo de Z, o sea, no dependen de Z, y tienen solamente componentes en el plano X, y eso se verifica en las dos formulaciones. En estado plano de deformaciones tenemos que U, B y W es igual a 0, fíjense en estado plano de tensiones tenemos W distinto de 0. En el caso de las tensiones, tenemos sigma Z es igual a 0 en estado plano de deformaciones, como también las gamma XZ y gamma YZ, pero aparece un sigma Z, que bueno, esta tensión sigma Z impone que, obliga que la epsilon Z sea igual a 0, es una tensión que aparece para verificar esta condición. Mientras que en el estado plano de tensiones, fíjense que nosotros tenemos sigma Z igual a 0, pero eso no quiere decir que no aparezca por el efecto Poisson una deformación en la dirección Z. Bien. Bueno, como en 3 dimensiones podemos reducir el número de ecuaciones planteando todas las ecuaciones en términos de desplazamientos. Para ello recordamos que, bueno, de las ecuaciones cinemáticas, nosotros teniendo U, las componentes del vector desplazamiento, podemos expresar las deformaciones en términos de las componentes del vector desplazamiento. A través de las ecuaciones constitutivas vamos a poder expresar las tensiones, componentes de tensión, en términos de
los desplazamientos a través de las ecuaciones cinemáticas. Entonces vamos a tener las ecuaciones constitutivas reemplazando, encontramos las componentes de tensión en términos de desplazamiento, derivadas de los desplazamientos. Luego, reemplazando en las ecuaciones de equilibrio, vamos a encontrar las ecuaciones de equilibrio en términos de desplazamiento, porque ya teníamos la tensión en términos de desplazamientos, entonces vamos a tener las ecuaciones de equilibrio en términos de desplazamientos, que no es otra cosa que las ecuaciones de Navier. Digamos, acá fíjense que tenemos un coeficiente G sobre 1 menos 2 nu. Este coeficiente es para estado plano de tensiones. Para estado plano de deformaciones cambia por esta expresión G por 1 más mu sobre 1 menos mu. La diferencia está obviamente porque la ley constitutiva cambia para estado plano de tensiones y para estado plano de deformaciones. Entonces ahí va a traer la diferencia en las ecuaciones de Navier, que son ecuaciones de equilibrio en términos de desplazamiento. Y fíjense que si, como han preguntado hace un ratito, si nu es igual a 0, las dos formulaciones, estado plano de tensiones y estado plano de deformaciones, son las mismas. Es la misma expresión. Bien, si en vez lo queremos expresar en términos de tensiones, bueno, teniendo las tensiones, con las ecuaciones constitutivas podemos expresar las deformaciones en términos de las tensiones. Reemplazando las ecuaciones de compatibilidad, vamos a encontrar las ecuaciones de compatibilidad en términos de tensiones, que no es otra cosa lo que llamamos la ecuación de Beltrami-Mitchell. De nuevo, como involucramos la ecuación constitutiva, la expresión aquí marcada varía según este coeficiente, varía según ese estado plano de tensiones o estado plano de deformaciones. Acordemos que las ecuaciones de Beltrami-Mitchell son ecuaciones de compatibilidad en términos de tensiones. Para resolver el problema necesitamos también las ecuaciones de equilibrio, que están en este caso en términos de tensiones, ¿no? Obviamente. Bien, entonces nos quedarían las condiciones de borde. Sabemos que puede ser ecuaciones de borde en tensión simplemente, en desplazamiento, o como generalmente tenemos, una parte en tensión y otra parte del contorno en desplazamiento. Las condiciones de borde, bueno, si nosotros estamos en la formulación en desplazamiento, las vamos a necesitar en términos de las componentes de desplazamiento U y B. Si nosotros tenemos de todas maneras condiciones en tensión, bueno, tendremos que utilizar la ley de Hooke para poder expresar estas condiciones en términos de desplazamiento. Si en cambio tenemos la formulación en tensiones, lo que tenemos es, bueno, la ecuación de Cauchy que conocemos aplicada sobre la superficie de contorno para aplicar nuestras fuerzas superficiales. Bien, esto sería, entonces terminamos con, la primera parte, que sería la definición de estado plano de tensiones y estado plano de deformación. Ahora lo que yo querría pasar es, bueno, una forma de resolver este problema. Es utilizando lo que se llama la función de Airy. Este método de resolución es un método que nos permite reducir aún más nuestro problema a una ecuación con una incógnita. Es un método de resolución analítica, que se usa bueno, tanto en estado plano de tensiones como en estado plano de deformaciones, y vemos que esta función la podemos usar considerando que nuestras fuerzas de volumen son de la forma, digamos, que derivan de un potencial. La podemos escribir como X igual a menos la derivada parcial de B, un potencial, respecto de X, e Y es igual a menos la derivada parcial de B respecto de Y, donde B, como dije, es una función potencial. Bien, las ecuaciones de equilibrio, entonces si nuestras fuerzas de volumen tienen esta forma, las podemos escribir. Fíjense que he pasado dentro de la derivada la función potencial.
Y entonces, si nosotros elegimos que las tensiones, las siguientes expresiones de tensiones, el equilibrio vamos a ver que se verifica. Es decir, si yo elijo sigma x igual a la derivada parcial, la derivada parcial segunda de phi respecto de i dos veces más el potencial B, sigma i, también la derivada segunda respecto de phi respecto de x, de phi respecto de x dos veces más b, y tau x igual a menos la derivada parcial segunda de phi respecto de x y respecto de y, si yo defino las tensiones de esta manera, donde phi es una función escalar dependiente de x y de y, llamamos función de Airy, entonces podemos ver que las ecuaciones de equilibrio se satisfacen idénticamente. Es decir, este método no solo nos plantea cómo tiene la forma que tienen que tener las fuerzas de volumen, sino también las expresiones que usamos para calcular las tensiones, las componentes de tensión, donde fijamos que involucran esta función phi llamada función de Airy. Bien, entonces si eso es un método de resolución en tensiones, sino entonces necesitamos no solo verificar las ecuaciones, si nosotros reemplazamos, no lo voy a hacer digamos en la clase, pero si ustedes reemplazan estas expresiones dentro de las ecuaciones de equilibrio, ven, se verifican, pero sabemos que no solamente tenemos que verificar las ecuaciones de equilibrio, sino también la ecuación de compatibilidad cuando trabajamos en una formulación en tensiones. Entonces, si reemplazamos en nuestra ecuación de compatibilidad las expresiones de tensión, pero en términos de phi, vamos a encontrarnos con esta ecuación, que fíjense que está en términos de una derivada cuarta de la función de phi, con un coeficiente c que depende del coeficiente de Poisson-Nu. Fíjense si dependiendo si es tensión plana o deformación plana, el coeficiente c toma distintos valores. Nuevamente, si nu es igual a 0, el coeficiente c toma el valor 1, y es análoga a ambas teorías. Lo podemos también escribir de esta manera reducida, donde el triángulo invertido al cuadrado es el nabla es el operador de Laplace, donde si el laplaciano, digamos, de b es igual a 0, resulta una ecuación biarmónica. Es decir, fíjense que si esto es igual a 0, entonces nos queda esta derivada cuarta de phi, digamos, igual a 0. Esta ecuación de compatibilidad, como sabemos, vale entonces en todo el volumen, y es una ecuación de compatibilidad en términos de phi, donde si nosotros definimos las tensiones, como habíamos visto, de esta manera, entonces nuestro problema satisface las ecuaciones de equilibrio. Entonces fíjense, tenemos una sola ecuación, en términos de una incógnita, que la incógnita es phi. Ahora necesitaríamos condiciones de borde, y estas condiciones de borde en tensión las podemos expresar también en términos de esta función incógnita que es phi. Bien, entonces este problema lo que se reduce es a encontrar es como un problema inverso, que en realidad lo que yo encuentro es, supongo, una función phi, y que me tiene que verificar estas condiciones de contorno, y es una función phi tal que verifique la ecuación biarmónica, que verifique la ecuación de compatibilidad. Entonces yo cuando elijo, supongo, un cierto phi, tengo que saber verificar que me verifica la ecuación de compatibilidad, y que satisfaga las condiciones de borde. Y eso vamos a ir haciendo un ejemplo más adelante. Respecto a las condiciones de borde, porque en los ejemplos más adelante vamos a, digamos, directamente utilizar las condiciones de borde ya calculadas. Entonces, fíjense que si las condiciones de borde, la superficie que consideramos,
coincide, por ejemplo, con uno de los ejes coordenados, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Vaya, momento. Ahí está. Por ejemplo, tomo esta superficie de normal, también N1, no sé, donde N1 coincide con el eje Y en este caso, entonces va a tener coordenadas, vamos a estar en un plano, entonces solo dos componentes, 0, 1. Bien, entonces, es decir, L es igual a 0, M es igual a 1. Entonces, cuando nosotros calculamos X raya 1, Y raya 1, que es igual a sigma por N, 0, 1. Fíjense que ahora sigma lo he escrito reducido, he escrito sigma X, tau XY, tau IX, sigma Y. Entonces, lo que me resulta, si yo hago esta, me queda que X raya 1, bueno, que sería esto, X raya 1 es igual a tau XY, X Y1 va a ser igual a sigma Y. Es decir, cuando la normal a la superficie de contorno coincide con uno de los ejes, entonces las componentes del vector tensión va a tener componentes, algunas de las componentes del tensor de deformaciones. En este caso es tau XY, sigma Y. Sin cambio, yo estoy en la otra superficie, por ejemplo, esta superficie donde N2 coincide con el eje X, 1, 0 serían las componentes. Entonces, si resuelvo la expresión en el contorno, tengo que L es igual a 1, entonces X raya es igual a sigma X. Como M, en este caso, L es igual a 1 y M es igual a 0, entonces Y raya va a ser igual a tau XY. Es simplemente una observación de cómo nos quedan cuando las superficies coinciden con uno de los ejes, las normales de la superficie coinciden con los ejes coordenados. En cambio, si es una superficie general, bueno, vamos a volver a la ecuación de Cauchy, y en este caso, si n es igual a L, las componentes van a ser L y M, con L igual a coseno de alfa, que es igual al ángulo entre N y el eje X, y M va a ser igual al coseno de alfa, perdón, bueno, 90 menos alfa, igual al seno de alfa. Que 90 menos alfa es el coseno entre N y el eje Y. Y entonces, ese en realidad, bueno, sería el módulo de S. Acá podríamos, esta sería igual, en otras palabras, a la componente X de S, es decir, si yo descompongo el vector S, este sería SX, y esta sería la componente SY. Y este sería SY. ¿Verdad? Bien, esto sería para plantear en superficies de borde con una orientación distinta de la de los ejes coordenados. Entonces vamos a un ejemplo. Las funciones que podemos elegir en general pueden ser funciones polinómicas, series de potencia o series de Fourier. Hay distintas funciones que podemos elegir. En particular para este problema, que tiene digamos, es una viga o un rectángulo de una longitud mucho más grande que las otras dos, es conveniente usar las funciones polinómicas. En este caso vamos a suponer esta función phi, una función cuadrática, b por i al cuadrado. Sabemos que esta función de phi verifica la ecuación de compatibilidad. Es decir, es una función biarmónica. Vamos a considerar con la función potencial B igual a constante, por lo tanto las fuerzas volumétricas van a ser nulas. Las condiciones de borde acá las expresamos directamente, como dije, en términos de las componentes del tensor de tensiones. Vamos a tener condiciones de borde en X igual a más menos L, que serían los extremos
de la barra, donde tengo aplicada una tensión T. Entonces, voy a tener que sigma x es igual a T y tau xi es igual a 0. Mientras que en las otras dos superficies, tengo donde I es igual a más menos C, no tengo ninguna fuerza aplicada, externa aplicada, por lo tanto, las tensiones en esas superficies van a ser sigma I igual a 0 y tau xi igual a 0. Acá directamente están calculadas, pero ustedes pueden plantear las condiciones de borde para cada una de las superficies y les va a dar este estado tensional sobre cada una de estas superficies de contorno. Entonces nosotros tenemos nuestra ecuación, nuestra función de Airy en términos de dependiente de I nomás, una función cuadrática. Entonces, como dijimos, nosotros tenemos nuestras tensiones que sabemos que si tienen esta expresión, o sea, por ejemplo, sigma x igual a la derivada parcial segunda de phi respecto de I dos veces más b, sabemos que las ecuaciones de equilibrio vienen verificadas. Entonces, bueno, lo que nos quedaría es determinar las condiciones de borde. Entonces, bueno, yo hago la derivada y fíjense que me queda 2b más b, o sea, derivo esta función 2 veces respecto de i, más b, me queda esta función, que ya empezamos a ver que es una función constante, sigma x es una función constante, que ya, bueno, tiene sentido, dado que tenemos un estado de tracción pura. Luego calculamos sigma i, me da igual a b, tau xi da 0. Entonces, bueno, acá escribimos las expresiones resultantes, lo que nos queda es calcular las constantes. Para ello, volvemos a nuestras condiciones de borde. Bueno, acá faltaría, si vamos a la condición de borde, sabemos que sigma i en x y igual a más menos c, o sea, en la superficie superior e inferior, que no tiene ninguna carga aplicada, sigma i es igual a 0, por lo tanto b igual a 0. Nuestra función potencial da igual a 0. Por lo tanto, sigma x la planteamos en los bordes, en los extremos, en x igual a más menos L. Sabemos que sigma x es igual a t, que es igual a 2b, como dijimos, como obtuvimos en la expresión de sigma x originalmente. Entonces acá obtenemos que b es igual a t sobre 2. Entonces, bueno, volviendo sobre las expresiones, nos queda que sigma x es igual a t y sigma y igual a tau xi igual a 0 en toda la barra. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros planteamos las condiciones de borde, supusimos una función, que sabemos que al ser cuadrática la derivada segunda va a dar constante, entonces tiene sentido esta función de Airy. Y calculando nuestras tensiones, luego nos dan expresiones con las cuales podemos determinar las constantes gracias a las condiciones de borde. Y así encontramos nuestro estado tensional en toda la barra. Bien, como dijimos, este es un estado plano de tensiones, donde el estado tensional es sigma x igual a t más sigma i, donde sigma i y tau xi son iguales a 0. Si queremos encontrar primeramente el campo de deformaciones, bueno, usamos la ley de Hooke. El campo de desplazamientos, entonces lo podemos hacer, lo hacemos integrando las deformaciones. En este caso lo vamos a dejar, integrar, vamos a dejar en función de x más una función constante de y, porque hemos integrado en x, acuérdense. Para el caso de b, nos va a quedar menos mu por t sobre e por i más g de x, una función de x en este caso, hemos integrado en i. Entonces, de la última ecuación, que es de gamma xi, sabemos que gamma xi, esto sería gamma xi, es igual a la derivada parcial de u respecto de i. En este caso, si hacemos la derivada parcial de u respecto de i, nos da f'i. Si hacemos la derivada parcial de b respecto de x, nos da g'x. Y esto sabemos que es igual a 0.
Bueno, de acá vemos que F'E I es igual a menos G'(X). Por lo tanto, sabemos que Fi y Fx van a tener esta forma. Fíjense que donde omega 0, U0 y B0 serían constantes, pero estas si las vemos, entendemos que corresponden a un movimiento de cuerpo rígido, donde omega 0 sería el giro respecto al eje Z, U0 y B0 serían desplazamientos de cuerpo rígido. Entonces, usando las condiciones de borde en desplazamiento, vamos a considerar el giro 0 y U0 y B0 igual a 0. Consideramos, por ejemplo, que no sé, en X0 y 0 vamos a considerar que no se desplaza y no gira ese punto como una condición de borde. Entonces vamos a obtener que F y G son iguales a 0. Fíjense que lo que nosotros obtenemos cuando obtenemos desplazamientos a partir de las deformaciones son desplazamientos sin, digamos, sin un movimiento de cuerpo rígido arbitrario. O sea, son los desplazamientos sin considerar el movimiento de cuerpo rígido. Eso es lo que nosotros obtenemos cuando integramos, digamos, las deformaciones, o cuando obtenemos los desplazamientos a partir de las deformaciones. Entonces, bien, ¿cómo nos va a quedar? El desplazamiento U nos va a quedar igual a T sobre E por X, y el desplazamiento B nos va a quedar a menos nu por T sobre E por I. Bien. Vamos a ver otro ejemplo, que es el de una flexión pura. En este ejemplo tenemos unos momentos en los extremos. Estos momentos, el equilibrio en los extremos no se va a verificar punto a punto, o sea, en el equilibrio en los extremos donde se aplica el momento, sino que simplemente se va a relajar esta condición, y lo que se verifica es un equilibrio digamos, global, un equilibrio donde lo que verifico es que la integral sobre ese extremo, la integral en I de sigma x va a ser igual a 0, es decir, un equilibrio de tensiones, y acá vamos a practicar el equilibrio de momentos, que es la integral entre c y menos c de sigma x por I, por el diferencial de I, va a ser la integral, va a dar menos n. Entonces, si analizamos punto a punto este extremo, quizás el equilibrio no da, pero sí de manera global, como se dice. Entonces, aplicamos las condiciones de borde en más menos I igual a más menos C, donde van a resultar sigma I tau x igual a 0. En el extremo x igual a más menos L, como dijimos, tau x va de igual a 0, pero las otras condiciones están relajadas, digamos, se verifican de manera integral. Mientras que ahora nos queda entonces elegir nuestra función de ahí. Dado que nosotros ya conocemos que la distribución de sigma x va a ser lineal en I, entonces, bueno, elegimos una función cúbica, c por I al cubo. De modo que ya nos imaginamos que nos puede dar algo de lo que nosotros esperamos, que una distribución de tensiones esperable. Entonces, utilizando las ecuaciones planteadas ahí para las expresiones de tensiones, es decir, la derivada segunda de phi respecto de I al cuadrado más B, nos va a quedar esta expresión de sigma x, sigma I y tau xi. Ahora, entonces, con estas expresiones vamos a las condiciones de borde. Por ejemplo, acá encontramos menos c, la integral entre menos c y c. Sabemos que sigma x vale 6c por I, que es el brazo de palanca. Entonces queda I al cuadrado, diferencial de I.
Y esto sabemos que es igual a menos m, entonces, bueno, lo integramos, nos quedaría 6ci al cubo sobre 3 entre c y menos c. Bueno, y acá integramos y podemos despejar, conocemos m, entonces podemos despejar la constante c, que es esta expresión que tenemos acá. De la condición de borde de momento, despejamos la constante c, y b es igual a 0, considerando la condición de borde en i igual a más menos c, como hicimos en el ejemplo precedente. Entonces, nuestro estado tensional nos queda sigma x igual a más menos 3 medios de m sobre c al cubo por i, y sigma i tau xi nos queda igual a 0. Nuevamente, utilizando las ecuaciones cinemáticas y la ecuación de las ecuaciones constitutivas, encontramos las expresiones para epsilon x, epsilon y gamma xi. Integrando entonces epsilon x, obtenemos el desplazamiento u, nos queda esta expresión. Integrando el desplazamiento, la deformación epsilon i, nos queda el desplazamiento b, donde acá aparecen estas funciones fi y fx. Nuevamente, yendo a gamma xi, fíjense, la derivada de u respecto de i da la derivada de esta expresión más f'i, y la derivada de b respecto de x es p'x. Bien, en este caso, si nosotros despejamos c'x igual, y bueno, nos va a quedar menos 3m sobre 2e por c al cubo por x, y bueno, y siguiendo menos f'i, lo despejamos y lo integramos, nos va a quedar una expresión de este tipo, y fi lo vamos a integrar y queda una expresión de este tipo. Entonces, nuevamente, estas son movimientos de cuerpo rígido. Para como condiciones de borde, en desplazamiento, vamos a considerar que está simplemente apoyada en estos bordes. Por ejemplo, acá vemos B en más menos L es igual a 0, pero tenemos U igual a 0 solo en X igual a L. O sea, acá tenemos un apoyo doble y un apoyo simple. Estas serían las condiciones de borde. Acá determinamos que U, el desplazamiento U, el giro de omega 0 son iguales a 0. Y B nos queda con este, bueno, si reemplazan digamos, con la expresión de G y en la expresión de U y de B, les va a quedar que B0 es igual a 3m al cuadrado sobre 4s cubo. Eso lo pueden verificar. Entonces, si una vez obtenidos los desplazamientos, fíjense que acá un momento, reescribí la solución que hemos obtenido. Sigma x es igual a m sobre i por c, donde recuerden que es igual a 2 es c al cubo. Y entonces esto es lo que obtuvimos. Sigma x acá, sigma i, tau xi, los desplazamientos que obtuvimos, y esto sería lo que usamos según la solución que utilizamos en resistencia de materiales. Fíjense que, bueno, el desplazamiento B, digamos que es lo mismo, pero obtenemos un desplazamiento U, que una componente en X del desplazamiento que no se considera en la solución de resistencia de materiales. Es la diferencia que el desplazamiento que nosotros podemos obtener realizando la solución mediante la función de Airy, una solución más completa. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo que también tienen desarrollado en el apunte de teoría, que es una viga a pared en voladizo con una fuerza tangencial en uno de los extremos. Nuevamente elegimos una función de Airy. Acá planteamos las condiciones de borde. Y
deducimos las ecuaciones de tensiones según la propuesta de Airy. Entonces las constantes, en este caso tenemos A, B, C y B, el potencial, y vamos obteniendo cada uno de los valores aplicando las condiciones de borde. Y obtenemos el estado tensional final de la viga emboladiza. Análogamente, si en cambio tenemos problemas más complejos, podríamos tener una distribución de tensiones no uniforme, como acá tenemos en la viga pared empotrada, emboladizo, con una carga uniforme distribuida, pero podemos tener una distribución de tensiones más compleja, y hay otro, entonces tenemos que usar otro tipo de funciones. El método de Fourier usa un método de separación de variables, más la serie de Fourier. Fíjense que tenemos, esta sería una función ponemos g en x, una función en x, una función en y, hacemos separación de variables, y se eligen funciones más generales, donde siempre tenemos que verificar que verifiquen que la función sea biarmónica, en el caso que no haya fuerzas volumétricas, o sea constante el potencial, y la ecuación de compatibilidad siempre tiene que ser primeramente verificada, y una vez eso, bueno, acá tenemos la función phi, nos queda determinar las constantes, las determinaremos en función de las condiciones de borde, como hicimos en los otros problemas. Y bueno, eso les quedaría por desarrollar. Bueno, este es uno de los, son ejemplos importantes, porque la función de Airy nos permiten obtener soluciones analíticas de problemas muy clásicos y fundamentales de la elasticidad. La próxima clase mi idea es dar la parte en coordenadas, la formulación en coordenadas polares, tanto de la deformación plana como la de la tensión plana, y algunos ejemplos que, bueno, en coordenadas polares también hay ejemplos importantísimos. Y bueno, eso quedaría por esta clase. ¿Alguna duda, por favor? Ingeniera, disculpe, Sí. tengo una pregunta. ¿Cómo se elige la función de Airy? ¿O eso viene dado por algo? ¿O En se general, le elige de alguna sí. manera? No entendí esa parte. Sí, se va buscando una función que tenemos que buscar con la función que elijamos, tenemos que representar un estado tensional que verifique las condiciones de contorno, ¿verdad? Entonces, bueno, las opciones, como dije, pueden ser un polinomio, puede ser un método de Fourier con series de Fourier, tan complejo como uno sea capaz de resolverlo. En general, en el curso damos la función de Airy. No les pedimos que ustedes se pongan a indagar qué función le correspondería para ese ejemplo. Sino lo interesante es ver la metodología y, bueno, la potencialidad del método. Entonces, en principio, para el curso, ya muchos de los ejemplos, la función de Airy es dada. Lo que ustedes tienen que encontrar es el estado tensional a partir de encontrar las condiciones, digamos, aplicar las condiciones de borde y encontrar las constantes que están en esa función de Airy. Digamos, lo que ustedes tienen que determinar son las constantes en definitiva, y con las constantes ustedes ya pueden determinar bien el estado tensional y después el estado de deformación, y si fuera necesario también los desplazamientos que ocurren. O sea, no les pedimos en general que ustedes busquen la función de Airy. Ah, perfecto, muchas gracias. No, de nada.